Esto era precisamente lo que sucedía en la pasada jornada. Primero, un comunicado, un considerando publicado en la Gaceta Oficial sobre la destitución de la autoridad interpelada para luego hacer una convocatoria para esta posesión. Vamos a conversar acerca de esta figura con Franklin Pareja, politólogo especialista que nos acompaña a través de este contacto Zoom. Bienvenido al Mañanero. Muchísimas gracias, Franklin, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted y a Red Uno, estimada Desiree. Para poder empezar y asentar un poco esta situación, ¿qué lectura le damos a la decisión del presidente Luis Arce con lo relacionado el día de ayer? Una decisión, me imagino, muy complicada, porque en estos casos hay que hacer una relación costo-beneficio, que es lo que menos se pierde, porque el presidente, al haber tenido un ministro censurado, en todos los casos ya perdió significativamente muchas cosas. Para empezar, ya no tiene una viabilidad expedita en la Asamblea Legislativa y por eso es extraño que una censura se haya producido precisamente con una parte de su propio partido. Como el presidente decidió volver a posesionar a su ministro destituido, está dando una señal que aparentemente es una señal de autoridad, es una señal de fuerza, es una señal al ala dura del movimiento al socialismo de que no va a estar dispuesto a transigir, ni mucho menos a llevar adelante un curso flexible con ese espacio opositor que ahora es el MAS. Y entonces probablemente gana una victoria pírrica, pequeñita, de 10 minutos, porque ¿qué es lo que pierde? Y esta es la parte fundamental. Para empezar, separa asamblea de gobierno y hoy por hoy es la primera vez en casi 20 años del movimiento al socialismo que un gobierno del MAS tiene inferioridad numérica en la Asamblea Legislativa, lo cual para el presidente Arce Catacora, en un momento de fragilidad o debilidad económica, en un momento de tensión social y en un momento en el que se requieren todavía aprobar muchas leyes para llevar adelante el proceso de reactivación y para generar una estabilidad en temas sociales, pues la va a tener muchísimo más difícil. Y no se puede descartar de que el señor del Castillo ha sido nuevamente posesionado y podría ser nuevamente censurado. Y entonces ahí se va a generar un malestar y una relación que puede ir empeorando con una parte importante de su partido, llámese Vistas, y con una actuación de la oposición que todavía es un misterio, porque es una oposición bastante porosa, es una oposición que no tiene cohesión y es una oposición que muchas veces se desportilla y termina siendo funcional en algunos casos al levismo y en otros casos al arcismo. Conclusión, el presidente de aquí en adelante dificulta y ya tiene un espacio muy complejo que resolver internamente y para llevar adelante su gestión, pues también la tiene muy difícil. Esto nuevamente reafirma esta situación de la que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo sobre la división de El MAS, sobre esta disputa entre el ala evista, arcista, se va profundizando y cómo puede perjudicar al país si podemos decir, se declara una guerra interna. Una pregunta medular la que usted hace, Desiree. Primero que yo sostengo hace mucho tiempo que las disputas internas del MAS no son una ficción, son una realidad, porque también hay una corriente de opinión de importantes políticos, estudiosos, en fin, que dicen que esta es una puesta en escena, que se están peleando para afuera, pero que por dentro están unidos. Lo que habría que preguntarse es qué gana una fuerza política demostrando peleas hacia afuera e internamente estar unidos, si en realidad lo único que hace es desgastar y erosionar tanto al señor Arce como al señor Evo Morales. Básicamente, en la medida en que estas disputas suben de intensidad, se están haciendo políticamente inviables tanto Arce como el señor Evo Morales. Por tanto, esta pelea es real. ¿Qué gana obviamente en este momento la disputa del movimiento al socialismo? Pues que están reafirmando y están acelerando el proceso de la decisión de quién va a ser el candidato, que ese es el verdadero problema y en eso se ha centrado todo este tipo de fuego cruzado. Pero el país pierde mucho, Desiree. Pierde mucho, ¿por qué?
porque hoy por hoy el país está atravesando un problema extremadamente delicado, complejo y peligroso con respecto a la situación económica, que aunque el gobierno porfía en decir que estamos muy bien, estamos en puertas de un proceso realmente extremadamente delicado que genera gran incertidumbre y que hay muchos riesgos que se pueden correr si es que no existe una actitud, en este caso, responsable de toda la Asamblea Legislativa. Pero las disputas que se producen al interior del MAS están inviabilizando y están poniendo en peligro lo que podría ser anteponer disputas políticas, sobre todo por el bien y la estabilidad del país. En consecuencia, esto dejó de ser una disputa meramente electoralista dentro del MAS y se convierte en un peligro y en un riesgo para llevar adelante la aprobación de leyes que son absolutamente necesarias en un momento de tensión social e incertidumbre en temas económicos. Esta situación se puede registrar como una crónica de una muerte anunciada por tomar estas palabras, por lo que hemos estado viviendo en el país, por lo que vemos de reflejos de lo que sucede en otros países que tienen este tipo de gobiernos. ¿Qué le espera a Bolivia entonces? Mire, más allá de la disputa del movimiento al socialismo, yo creo que una de las cosas que ya está dando señales absolutamente evidentes es que el modelo económico social que tanto defiende el movimiento al socialismo tiene muchos huecos, es decir, ya está realmente absolutamente desgastado y empíricamente demostrado que el país hoy por hoy está en una situación extremadamente compleja, con una deuda de casi 80% entre la interna y la externa, con unos dólares que no aparecen, que no reportan datos desde el Banco Central, con una tensión social muy grande en el país, con una incertidumbre sobre el futuro. Entonces, obviamente profundiza la complejidad para el señor Arce Catacora tener que estar disputando su fuero interno y también el fuero externo. Pero en términos económicos, la economía ya está malograda en criterio de muchos estudiosos, no por esta disputa, sino porque es un modelo que ha demostrado que distribuye la riqueza, distribuye el excedente, pero no sabe generar riqueza. Y entonces tarde o temprano las deudas se tienen que pagar y tarde o temprano las subvenciones tienen un límite. Y ese es el borde del abismo en el que estamos transitando. Aparentemente en el país todo sigue bien, pero ¿a qué costo? A un costo que todos los años le resulta al país incrementar el déficit fiscal, y esto no se ha generado ahora, deciré. Esto es el efecto de hace por lo menos 9 años de una sistemática política económica con déficit fiscal. Si lo miramos desde el otro lado, en relación a el otro actor que entra a formar parte de esta historia, estamos hablando de Evo Morales. ¿Qué puede pasar con él? Recordemos que en días pasados, justamente en una reunión, una asamblea del Movimiento al Socialismo, lo habían propuesto como el candidato ideal para las elecciones del 2025. Claro, lo que pasa es que el señor Morales no está acostumbrado a competir. Él, en plan de cabildeo o de asambleas, quiere que las decisiones sean al unísono en su favor. Y ahora, como tiene al frente un adversario que le hace peligrar su candidatura, que no viene del sector opositor, sino que viene de su mismo seno partidario, entonces arremete con toda la dureza del caso contra su propio partido, a tal punto que ahora separa partido de gobierno y dice que no están en el gobierno, y eso probablemente sea el preanuncio de que van a ser muy duros en sus ataques ahora contra el gobierno. Morales, como no está acostumbrado a competir, como quiere decisiones muy autoritarias, hoy por hoy está cada vez más devaluado, está cada vez más erosionado, pero un Evo Morales menos poderoso también se convierte en un Evo Morales más peligroso. Y quiero decirte con toda claridad, en mi criterio, deciré, el señor Evo Morales dista mucho de ser un cadáver político. Es un hombre muy poderoso, simbólicamente tiene un liderazgo todavía muy importante que el señor Arce Catacora no ha logrado suplir ni ha logrado tomar esa posta. Entonces tienes una disputa entre un líder histórico bastante desgastado, pero que no significa que esté totalmente descartado, y tienes la emergencia de un grupo de edistas que sienten que es el momento de un proceso de transformación. Entonces, ¿qué se ve en ese partido? Que no se practica democracia interna y que hoy por hoy esta disputa no parece que se va a resolver por los mecanismos institucionales, sino por una confrontación donde el más fuerte será el que tenga que
tomar la posta. Arce Catacora la tiene muy difícil, no se puede decir que es un seguro candidato, tiene que gestionar este momento que es extremadamente delicado para el país. No nos olvidemos que su principal credencial es ser un gestor exitoso en temas económicos, y así que si la economía no va bien, va a perder su principal credencial y va a debilitar cualquier aspiración electoral.